Pues sí. Entonces empieza ahora la grabación. Vamos a compartir las diapositivas de repaso para el examen que pueden tomarlo a partir de hoy en la noche. Entonces, la primera diapositiva es la primera diapositiva que hemos visto en todas las clases que han tomado conmigo y es la diapositiva que nos dice cuáles son los temas que les van a entrar en ese primer examen. Entonces, en el primer parcial, lo primero que van a ver es la conceptualización de la materia. Lo primero que vimos fue eso. Lo segundo fue los sujetos y los actores. Lo tercero que vimos fueron los derechos fundamentales en contra o en comparación con los derechos humanos. Vimos las instancias procesales y por último vimos los derechos humanos originales. Cuando hablamos del repaso de la primera semana, vimos dos términos que son bien importantes. Si alguno de ustedes tiene preguntas, este es como el mejor momento de hacerme las preguntas sobre estos dos temas. Sí, lo pueden hacer al final también de las diapositivas que vamos a ver el día de hoy, pero les recomiendo que la hagan ahorita para que sus compañeros también apunten cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Entonces, empezamos diciendo de que el término derecho ha tenido una evolución. En primer lugar, nosotros lo conocíamos como lo seguimos conociendo, que es el término derecho significaba recto. Primero era solo una dirección, vaya derecho a San Pedro y regrese, y luego se convierte en el comportamiento que nosotros tenemos que tener al ir en esa dirección. Entonces, si nuestra mamá nos dice tiene que ir derecho a San Pedro, recogerme esta encomienda y venir derecho de vuelta, significa de que yo no me puedo quedar la noche, yo no me puedo, no sé, quedar chiroteando, no puedo hacer ningún parada no programada, a menos de que sea algún tipo de emergencia, como que se me ponchó una llanta, yo no podría hacer algún tipo de parada, porque yo se supone que tengo que ir en la dirección de San Pedro Sula, en la dirección de vuelta de San Pedro para acá, y tengo que tener el comportamiento correcto al hacer ese viaje. Entonces eso es lo que nos querían decir con ese término recto, derecho como recto. Luego siempre dentro del tiempo de los griegos y los romanos evoluciona a lo que el día de hoy nosotros conocemos, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. Es decir, la definición que ustedes usualmente me dicen cuando nosotros hablamos acerca del derecho. Y ese término o esa definición estuvo en funcionamiento desde el tiempo de los griegos y los romanos hasta aproximadamente hace 400, 500 años, que es cuando se sientan los académicos especialistas en el área de derecho y nos empiezan a hablar acerca de una definición ya un poco más dogmática. Ese es Ralph. Ralph anda emocionado porque hay un carro enfrente. Y no hemos visto carros por acá desde hace mucho tiempo. Un león que se desajó ahí. Sí, ladra bastante fuerte Ralph, pero está emocionado porque no hemos tenido carros pasando por el vecindario desde hace como 4 o 5 días y ahorita pasó uno. Entonces se Igual emociona. siempre nos saluda, la abogada. Sí, así saluda. Hola Josué, ¿cómo está? Hola, abogada. Bien, hace 400 o 500 años vinieron los expertos, los juristas, y dijeron necesitamos una definición que sea más dogmática y llegaron a una conclusión en donde el derecho lo que significa es sistema normativo, externo, coercitivo. Esa es la definición que nosotros tenemos acerca del derecho desde ese entonces. Esa es la definición académica, esa es la definición dogmática, esa es la definición que nosotros deberíamos de utilizar cuando nos pregunta otro abogado qué es el derecho. Cuando nos preguntan las personas normales, muy fácilmente podemos seguir diciendo conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de una sociedad. Pero nosotros que somos abogados, entre nosotros deberíamos de decir sistema normativo, externo, coercitivo. Esa es la definición que nosotros deberíamos de usar. ¿Tienen preguntas sobre esa evolución o sobre lo que significa cada uno de esos términos? Sistema normativo, externo, coercitivo.
Abogada, Dígame. si usted nos pregunta entonces qué derecho tenemos que poner esta respuesta, sistema normativo externo coercitivo. Esa es la respuesta. Em, si yo les pregunto cuál fue la evolución, bueno, ok, antes que nada, hablemos un poquito de cómo va a ser el examen, porque sé que varios de ustedes están un poquito nerviosos acerca de cómo va a ser el examen. Algunos de ustedes ni siquiera han tomado clases online, entonces no saben cómo funciona, han de estar un poquito nerviosos. Por ser este el primer examen, algo rarísimo en mi clase que nunca se ha dado, jamás se ha visto, es que no va a ser expositivo. Ahorita Ricardo está haciendo una mini fiesta sabiendo que no va a ser expositivo porque siempre hago que se rasque la cabeza cuando es expositivo, ¿verdad, Ricardo? Usted siempre me mata con esos exámenes, abogada. Nunca me ajusta la hora del examen para terminar. Qué barbaridad, cómo habla de mí, Ricardo. Se fija. Entonces, debido a que es la primera vez que muchos de ustedes van a tomar un examen online, debido a que algunos de ustedes están muy presionados con sus trabajos, con sus familias, todo lo demás, yo tomé muchas cosas en consideración y entonces solo les van a salir 10 preguntas, así como solo les salen 10 preguntas en los exámenes que son expositivos, pero esta vez va a ser que usted tiene que seleccionar uno o más dentro de una lista para decir este es verdadero o este falso, o para decir el derecho es un sistema normativo externo coercitivo. Sí, le va a salir una lista, le va a decir es un sistema, entonces usted va a decir si es un sistema, es normativo, si es un normativo, le va a salir operativo, por ejemplo, no, pues no es operativo, entonces usted no le pone clic, es externo o es interno y entonces usted le tiene que poner el cheque al externo y cuando les diga es coercitivo o no coercitivo, usted le tiene que poner el cheque al coercitivo. Si le sale la primera definición de derecho fue recto, verdadero o falso, entonces usted tiene que poner verdadero, pero solamente, no tiene que justificarme por qué es verdadero ni por qué es falso, ¿sí? Entonces, esta por esta única vez, así como dice nuestro presidente, por esta única vez, igualito, por esta única vez, van a tener exámenes conmigo que no son expositivos, sino que son selección múltiple, verdadero y falso, selección única. Entonces así es como les va a salir. Son 10 preguntas y tienen los 60 minutos para contestarla, o sea, una hora completa para contestarlo. ¿Qué más tienen que saber para hacer su examen? Necesitan computadora, necesitan conexión a internet. Si lo están tomando a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y se les traba la computadora, se les apaga, se les va la luz, tantas cosas que pasan en nuestro país, no tengan ese momento de pánico, sino que lo único que tienen que hacer es que me escriben, ya sea en privado o en el chat, y me dicen, abogada, estoy en tal zona, en mi caso sería Valle de Ángeles, se me acaba de ir la luz, o se me fue el internet, o una cosa que me dicen a mí también bastante cuando doy clases online, está pensando la plataforma, que es que les sale como un circulito, que les está como pensando y no les avanza. Entonces, si algo de eso les pasa, solo me escriben, le toman foto, si es el circulito, foto o video al circulito de lo que está sucediendo, o le pueden tomar también foto a su computadora que está trabada, pues que no funciona, como ustedes quieran, para que entonces yo pueda mandar eso a Infotecnología y Infotecnología les habilita nuevamente el examen. No les van a salir las mismas preguntas. Otra de las opciones que tengo es que digamos que ya están en la respuesta número 9 y les pasa eso, entonces yo me meto, le digo a Infotecnología, no, yo les voy a mandar la última pregunta que a ellos les tocaba, porque a mí sí me sale cuáles eran las preguntas que a ustedes les tocaban. Una vez que ustedes inician, la plataforma escoge 10 preguntas de las 100 que están en la plataforma, que yo subí a la plataforma, ella escoge 10, entonces desde que usted inicia el examen yo sé cuáles son esas 10 preguntas, y si usted tenía contestado, no sé, la mitad del examen o más, entonces yo lo que hago es que le mando las otras 5 preguntas, usted me las contesta y yo puedo consignarles esas respuestas, ¿sí? ¿Qué otras cosas deberían de saber sobre su examen? Les repito que son 60 minutos, tienen siempre, así como todos mis exámenes, que usar todo menos a su compañero.
En otras palabras, su cuaderno, sus anotaciones, sus trabajos en casa, eso que hicieron con la Constitución, tengan al ladito, las diapositivas, ya sea esta de repaso o la otra que era todas las clases, o una mezcla de las dos, o la una y después la otra, lo que usted quiera. Puede usar todo menos su compañero, ¿sí? Y puede, desde el momento en que usted presiona iniciar, es que le inician esos 60 minutos. O sea que si usted quiere iniciar hoy a medianoche porque sabe que el internet le va a servir bien y no va a tener bulla en su casa y todo lo demás, entonces lo puede hacer a partir de hoy a medianoche. Si lo quiere hacer el lunes al nomás llegar a su trabajo, porque solo ahí es que le funciona bien el internet, entonces el lunes a las 7 de la mañana usted presiona iniciar y le inicia su examen, y desde ese momento es que le corren los 60 minutos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta sobre cómo es exactamente el examen que van a tomar. Es fácil, abogada. Pues, pero es que, o sea, para mí los exámenes que yo les pongo son fáciles. Entonces, para mí está fácil, pero no sé, Ricardo me va a decir después si está fácil o Tan no. claro los temas. No, créame que Sí, Ricardo siempre me dice a mí. No, que ya yo en le el digo momento si se le está olvida a fácil uno o hacer con los pesado. abogados. Lo que no me agrada es que dijo que tenía 100 preguntas en el banco de preguntas. Sí, O sea, eso tengo 100 preguntas y el banco por cada uno de ustedes les escoge 10. O sea No, que, Así pero hacemos los 3 parciales de un solo, abogada. no, o sea, la la pregunta, computadora escoge 10. No es que les van a salir Master, 100 Es preguntas, tramposa 10 entonces la preguntas que les va a computadora, escoger. Master, el Dígame. sistema. la pregunta es ¿de dónde encontró tantas preguntas? Ah, no, muchacho. Con decirle que iba a ser 200 y me quedé sin tiempo. Con eso le digo todo. No, Se es que emocionó, abogada. Se Yo sintió les puedo encantada el sacar tema, preguntas ¿va? de todos lados, muchachos. Qué bonito, ¿va? Solo con la diapositiva de competencias, imagínense cuántos juzgados y cuántas cosas no hay, cómo no les podría sacar, solo de una sola corte les puedo sacar 4 preguntas ahí, y cuántas cortes no habrán. Ve, desde ahí le puedo sacar yo 40 preguntas con 10 instancias y ya estuvo. Así que no se preocupe de dónde, usted preocúpese por saber qué es lo que tiene que contestar cuando le salgan ¿Cuántas esas 10 salen? preguntitas. Ya quiero ver cuando me diga Ricardo, Máster, hice el examen y esta vez me gustó más. Tal vez, Ricardo, tal vez. Siempre hay esperanza, es lo último que se pierde. Dígame, Karen. Viene matador entonces el examen. Para nada. Para nada. Yo creo que mis exámenes no son matadores. Ustedes me han dicho que sí son, pero yo no creo. A mí me gustan más así porque usualmente cuando son expositivos son de análisis. Este más bien va a ser, por ejemplo, les va a salir un sistema normativo interno no coercitivo es, y entonces les va a salir derecho, moral, ética, ninguno. Entonces, sistema normativo interno no coercitivo, ustedes saben que la respuesta va a ser moral, entonces presionan moral y ponen siguiente. O sea que es de saber ubicar la información, porque ni siquiera se la tienen que memorizar, la van a tener en sus manos. Sí. Así sí se ve mejor. No se preocupe, como le dije, no es que tiene que tomarlo al nomás nosotros terminemos la clase, no, tiene desde las 11:59 de la noche de hoy hasta el lunes al mediodía para que entonces usted pueda tomar mi examen. En cualquier momento de eso usted puede tomar el examen. Yo siempre les digo que yo calculo que por cada minuto que yo me tardo en el examen, ustedes deberían de tomarse unos 5 minutos si es selección múltiple, 10 minutos si es expositivo. En este caso yo tomé el examen, lo configuré para que me salieran 30 preguntas y yo tomé el examen en 3 minutos. O sea que con 30 preguntas, que sería el triple de lo que ustedes toman, ustedes deberían de poder hacerlo en 30 minutos. Se lo di a mi esposo también, se lo iba traduciendo, o sea que con la traducción se lo iba dando, y él lo hizo en 10 minutos, con 30 preguntas. O sea que
no siento como que se van a quedar cortos de tiempo, pero si llegan a quedarse cortos de tiempo, solo avísenme. Para eso está el WhatsApp, para que ustedes hablen conmigo y me digan si tienen algún problema, si necesitan más tiempo, algo así, no se preocupen. Que a mí lo que me interesa es que aprendan, no me interesa que sean rápidos, me interesa que sean buenos. A veces lo rápido no es bueno. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el examen? No, Ya estamos. todo bien. Rosa ya no tiene preguntas. ¿Algún otro tiene preguntas? No, todo tranquilo, abogada. Cheque. Voy a tratar de relajarme más bien. No, sí, es Y que eso luego, es el feeling conmigo y mis clases es que ustedes tienen que relajarse, porque si se lo ponen malo es que no vamos a nerviosos, tener a styling, ¿va? sí, si se ponen nerviosos no les va bien. Si se ponen nerviosos se van a confundir, no le van a entender, ya, es que ya los conozco. Entonces no se pongan nerviosos, relájense, respiren. Acuérdense los que ya han tomado clases conmigo de la técnica de Superman. La técnica de Superman es pararse, ponerse los puños en la cadera, cerrar los ojos, respirar profundo, decirles a ustedes mismos, yo sé todo lo que sale en este examen, me va a ir muy bien. Y termino esta clase. Acuérdense de la técnica de Superman, porque lo que tienen que tener es confianza al momento de tomar ese examen. La mayoría de las cosas con Ahorita. mis alumnos usualmente yo las resumo en falta de confianza. Me encanta cuando me dicen, abogada, pero esta es la respuesta. No, pues si eso es lo que usted puso, muchachos, esa es su respuesta. Un montón me dicen así en los presenciales, abogada, pero esta es la respuesta. Alberto, Pero si no, dale dinero por puso, favor. sí, es pura falta de No, confianza. se venció. A ese era, ¿cómo se llama? Ilimitado. Sí, A esta es hora se lo puso. ilimitado, pero también era expositivo. Estoy tratando de ver que el segundo me lo dejen ilimitado o que me lo dejen dárselo siquiera unas 2 horas para que ustedes puedan tener más tiempo, hacerles unas 5 preguntitas y ya. Pero vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades de San Pedro Sula. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre cómo hacer el examen o me dedico al repaso? Vamos a ver. Abogada, Dígame, Andrea. sí, lo único feo de este examen es que no vamos a estar con usted. Así son más divertidos. Sí, porque yo les llevo cafecito, hay galleta, les digo que hagan la técnica todos juntos, los hago que se rían un poquito a veces antes del examen para relajarlos. Eso es más bonito. Y no, aquí solo con Dios no es tan divertido. Con Dios y su material, Andrea, con Dios y su material. Bueno, también, pero igual no es divertido. Bueno, yo creo que ya hemos evacuado las preguntas que pudieran tener sobre el examen. Como les digo, si tienen cualquier otra pregunta, para eso está el WhatsApp. Aún si la pregunta no es académica, sino que si es una cuestión de abogada, ¿dónde presiono siquiera, verdad? Cualquier cosa así, no se preocupen que yo, si estoy despierta, les voy a contestar. Esa es mi teoría para este fin de semana, es si estoy despierta, yo les voy a contestar, ¿ok? Bien, entonces empecemos nuevamente el repaso, hagamos borrón y cuenta nueva. La primera semana vimos 2 términos, el término derecho y el término humano. El término derecho nosotros lo estudiamos desde el tiempo de los griegos y los romanos, o desde mucho antes que los grandes pensadores y filósofos. La primera definición era recto, eso significaba no solo el lugar donde yo iba, la dirección en la que yo iba, recto, sino que también significaba el comportamiento que yo tenía que tener al ir en esa dirección. Entonces, hasta el día de hoy, cuando a nosotros nos dicen vaya derecho, siéntese derecho, es un comportamiento, ¿sí? Sentarse derecho es un comportamiento, ir derecho significa ir para enfrente. Entonces, todavía hasta el día de hoy, el vulgo o la población en general sigue utilizando el término derecho como significado de recto. Luego tenemos la definición que usualmente ustedes me dicen, que yo muchas veces les digo, esa definición la pueden seguir utilizando con las personas que no son estudiosos del derecho o no son expertos en derecho, y es la definición que usualmente ustedes me dan, que es conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento en una sociedad, ¿sí? O dentro de una sociedad.
Entonces, esa definición evolucionó siempre dentro de los griegos y los romanos, y esa definición nosotros la conocemos y la hemos estudiado en varias ocasiones, en varias de las clases que llevamos. Luego, hace entre 400 y 500 años, hubo una tercera evolución. Esa es una evolución dogmática académica, es decir, las personas que estudiamos el derecho, eso es lo que deberíamos de contestar entre nosotros como una definición bastante técnica acerca de qué es el derecho. Y esa definición técnica de qué es el derecho es sistema normativo externo coercitivo. Es un sistema porque es un conjunto, justamente así como nos decía esa definición que nosotros usualmente damos de conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Normativo porque justamente como dice esa definición, normas, ¿sí? Eso también significa reglas, principios, reglamentos, leyes, todo tipo de guía que nosotros tengamos es una norma. Entonces, conjunto de normas, sistema normativo. Externo, ¿por qué es externo? Porque no lo creo yo, sino que lo crea alguien más. Y en el caso del derecho, ese alguien más, en la gran mayoría de los casos, es el Congreso Nacional de la República para el caso de Honduras. Ellos son los que aprueban las leyes, supuestamente ellos son los que las redactan, supuestamente ellos son los que las discuten, pero ellos al final del día son los que tienen que aprobarlo, ¿sí? Entonces esa aprobación es lo que hace que sea externo a mí. Y coercitivo significa que yo tengo que seguirlo, y si yo no lo sigo, cosas malas pueden suceder. Esto no solo implica en el área penal, sino que también incluye el área civil. En el área penal nosotros tenemos, por ejemplo, usted no puede secuestrar a alguien, pero es que ella es bien bonita, yo quiero que sea mi novia. No, pero no la puede secuestrar, si no se la puede robar, así como dicen en el pueblo. No, eso se llama secuestro. Usted no puede llevar a alguien en contra de su voluntad, ¿sí? Y si usted lo hace y nosotros lo encontramos y hay evidencia de que usted lo hizo, entonces usted va a ir preso. No puede secuestrar. Dígame, Isamar. ¿Tiene alguna consulta, Isamar? Creo que solo fue que se le encendió el micrófono a Isamar. Bien, cuando estudiamos esos sistemas normativos externos coercitivos, les quiero recordar de que hay 6 sistemas normativos externos coercitivos vigentes en el país. En el mundo. En el mundo hay 6 sistemas normativos externos coercitivos. Y en Honduras nosotros tenemos el sistema normativo externo coercitivo occidental civil. Así es como se define. Yo sé que es un chorizo bastante largo. Algunos de los libros que ustedes estudian, especialmente en el inicio de la carrera, les dicen que es un sistema normativo externo coercitivo occidental civil, o como les dicen en esos libros, europeo continental, usualmente así les dicen en esos libros, o del derecho romano le dicen en esos libros también, pero ese no es la definición técnica de nuestro, o el nombre técnico de nuestro sistema. Les recuerdo que ese sistema lo que significa es que primero nosotros aplicamos la ley y después nosotros aplicamos la jurisprudencia. En otras palabras, siempre la ley va a estar por encima de la jurisprudencia. Siempre en nuestro sistema normativo, la ley está por encima de la jurisprudencia. Eso lo único que significa, o lo que significa al final del día, es que el Congreso tiene más poder que la Corte, porque el Congreso es el último que va a tomar una decisión sobre un tema. Por eso es que nosotros escuchamos tan insistentemente que existen ciertos diputados y ciertos movimientos en nuestra sociedad que nos dicen hay que reglamentar la reelección. La razón por la cual ellos quieren reglamentar la reelección es porque ya la Corte dijo que la reelección era legal, pero no ha dicho cómo. Y los que tienen que decir ese cómo son los congresistas, los diputados. Ellos son los que tienen esa última palabra, ellos son los que van a decir cómo es que va a ser esa reelección.
Mientras esa reelección no tenga reglamento, se va a hacer las veces que quiera, se va a hacer, inclusive ahorita Juan Orlando puede lanzarse nuevamente como presidente con esa disposición que nosotros tenemos de la Corte Suprema. Es decir, que es muy débil el hecho de que solo tengamos esa sentencia. Si nosotros no tenemos una reglamentación, eso deja el campo abierto para que eso signifique lo que sea que la persona quiere que signifique, reelección. Eso es opuesto a los sistemas que muchas personas le llaman los anglosajones, como por ejemplo el sistema que existe en Estados Unidos, el sistema que existe en Inglaterra, el sistema que existe en África del Sur, el sistema que existe en, vamos a ver, ¿dónde más? Nueva Zelanda, en Australia. Sí, los sistemas que existen en estos lugares son sistemas que están basados primero en la jurisprudencia y luego en la ley. Por ende, en estos países, el que tiene la última palabra es la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que ustedes miran que las sentencias de ellos son 80, 90 páginas, porque ellos les están básicamente haciendo ese reglamento en esa sentencia. Dentro de esa sentencia ellos le están explicando cómo es que van a funcionar las cosas de ahora en adelante, porque ellos son justamente los que tienen la última palabra. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia que hay entre los dos sistemas. La gran diferencia es que nosotros estamos a la inversa de ellos, o ellos están a la inversa de nosotros, como ustedes quieran verlo, ¿sí? Nosotros decimos que el que tiene la última palabra es el Congreso, mientras que el sistema occidental común dice que el que tiene la última palabra es la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Entonces tengan eso muy presente. Esos son los dos sistemas más grandes que hay a nivel mundial. Más grande porque es el que más territorios abarca, es el que más estados reconocen. Y luego está el consuetudinario. El consuetudinario es el que nosotros vemos en el derecho internacional. Va a ser importante para ustedes en ese tercer parcial donde miremos los casos de la Corte Interamericana. Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta qué es lo que ellos utilizan como fundamento, ¿sí? Y luego tenemos el sistema, o los tres sistemas que son conocidos como los abrahámicos, o los tres sistemas religiosos que tenemos a nivel mundial. El primero de ellos es el judío. El judío tiene también su propia jerarquía, solo se ejecuta o solo se aplica en Israel. Luego tenemos el sistema canónico, y en el sistema canónico también existe una jerarquía, y esa jerarquía como primer lugar tiene la Biblia, ¿sí? Y solo se aplica en la Santa Sede, es decir, en el Vaticano. ¿Cuál es la diferencia entre el Vaticano y la Santa Sede? Santa Sede es el nombre del Estado, Vaticano es el nombre del territorio. Es la diferencia entre Olancho, ¿sí?, y Honduras. Olancho es un pedazo de tierra, Honduras es el nombre de todo el Estado, ¿ok? Entonces, la Santa Sede es el único que tiene ahora en día el derecho canónico vigente, que es aplicable. Y el tercero que nosotros tenemos es el sistema islámico, también es un sistema abrahámico, porque en los tres creemos que Abraham es un gran profeta dentro de nuestras religiones, y en el sistema abrahámico también tiene su propia jerarquía. Parte de su jerarquía es la Biblia, sí, porque ellos como parte del Corán tienen la Biblia, o sea que para ellos, para los judíos es el Antiguo Testamento, para ponerlo en términos más fáciles de entender. Para los judíos el Antiguo Testamento es su Biblia, para nosotros es el Antiguo y el Nuevo Testamento, para los cristianos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y para los musulmanes es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y luego lo que vino a decir Mahoma, o sea que son los tres lo que ellos tienen. Ellos tienen una trilogía, ¿sí? Nosotros solo tenemos una parte 2, ellos tienen una parte 3. Ese es bastante peligroso porque una de sus finalidades es que todos seamos islámicos y erradicar todas las otras religiones que existen, inclusive la religión atea, porque ellos catalogan a los ateos como una religión y a los agnósticos como una religión, y ellos quieren que nada de eso exista. Es bastante peligrosa porque también tiene penas bastante severas, bastante cruel, no solo en contra de la mujer, en contra del hombre también. Pena de muerte
es muy común en este sistema, entonces especialmente nosotros en esta clase que hablamos de derechos humanos, vemos de que hay alto conflicto con este sistema. Y este sistema se aplica en varios países de manera completa. Irak, Irán, Afganistán, Kazajistán, todos los países que ustedes escuchan que donde hay esos graves problemas de derechos humanos, en donde cuelgan en la plaza pública a alguien por el crimen de ser homosexual, por ejemplo. Sí, entonces eso no se da en nuestros sistemas, no se puede dar en nuestros sistemas porque sería una violación al derecho a la vida, pero en los sistemas de ellos sí se da, y se da justamente porque para ellos eso es un crimen que tiene que ser penalizado con la pena de muerte. O sea que ni siquiera es como mandarlo a terapia o, no sé, mandarlo a un pueblo donde solo ellos vivan. No, no, no. Es muerte. Y en la plaza pública y en la horca. O sea que ni siquiera es una muerte algo tranquila, sino que es una muerte bastante fea la que ellos sufren. Esos son los 6 sistemas que hay. Hay otras personas que dicen hay sistemas que son mixtos, pero el que usted mezcle no significa que no sea parte de los otros sistemas. Entonces, esos son los 6 sistemas que hay. Eso ustedes lo pueden encontrar dentro de las hojas de los sistemas normativos que ustedes deberían de tener, tanto en la plataforma como en lo que les envíe desde el primer día o desde antes del primer día de clases. Cuando hablamos del derecho, también debemos recordar de que el derecho tiene una íntima relación con la moral y con la ética. ¿Cuál es esa íntima relación que tienen? La íntima relación que tienen es que los 3 son sistemas normativos. Los 3 tienen necesidad de que hayan humanos para que sean aplicados. O sea, si no existirían los humanos, ¿cuál es la moral que tiene un perro? O sea, no hemos llegado hasta ese nivel de estudiar cuál es la moral de un perro, cuáles son las reglas que ellos siguen, reglas íntimas. ¿Cómo voy yo a sentar a mi perrito Ralphie, que en estos momentos lo tengo aquí a mis pies, justamente aquí lo tengo, y preguntarle, Ralphie, ¿cuál es tu moral? ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Sí, esas conversaciones todavía nosotros no podemos tenerlas con los animales, tal vez con los chimpancés a los que les hemos enseñado el lenguaje de señas, pero más que eso no tenemos. Y dicho sea de paso, el lenguaje de señas que ellos conocen es muy primitivo. Ellos saben decir comida, por ejemplo, o más. Esas son palabras que ellos saben decir, pero no es como que ellos saben decir cosas como para mí es más importante. No, eso todavía no lo saben decir. Entonces, ese tipo de cosas no existirían. La ética, pues, hay algunos que dicen que pues como ellos se comportan en la manada, es la ética que ellos tienen, pero nuevamente ya serían temas bastante controversiales. Hasta estos momentos los grandes pensadores pensamos que la moral, la ética y el derecho existen porque los humanos existimos, ¿sí? También tienen una íntima relación porque como somos los humanos los que tenemos las 3, entonces somos humanos siempre, no solo los que seguimos la moral y la ética y el derecho, sino que los que nos la inventamos. O sea, ¿quién me ha dicho a mí que lo primero que yo tengo que hacer en la mañana al despertarme es lavarme los dientes? Mi mamá cuando yo era chiquita me decía lávese los dientes, pero tampoco era que me decía desde que usted pela los ojos tiene que irse a lavar los dientes. No. Ella me decía lávese los dientes al despertarse. ¿Sí? Entonces el hecho de que yo tenga esa costumbre de al nomás yo me despierto, me voy y me lavo los dientes, eso es algo muy mío. Como eso es algo muy mío, pues yo tengo cierta responsabilidad con la sociedad, que es lo que ellos esperan de mí. A veces yo les digo no me importa lo que ustedes esperen de mí, y otras veces yo les digo sí, yo creo que esto es bueno, que la sociedad espere eso de nosotros. Algo a lo cual yo le dije a mí no me importa era a todas esas personas que me decían a mí que yo ya estaba muy viejita y que ya tenía que casarme. Yo les decía no. Ustedes escucharon muchas veces mi discurso acerca de no se casen jóvenes porque, vamos a ver, disculpen. Creo que hay algún problema con Zulema no se puede agregar. Qué interesante. El día de hoy hemos tenido problemas técnicos. Disculpen muchachos, que Zulema no se puede. ¿Cómo está Jefferson? Bien, un gusto saludarla. Igual, igual. Y de nuevo llevando clases con usted.
por fin. Pero sí me costó Disculpen, un no, poquito no, igual ingresar, honestamente no abogada. sé qué está pasando con el Zoom que me ha dado problemas el día de hoy. No sé si es algo general de la herramienta o si es algo que estoy haciendo yo. Según yo estoy haciendo lo mismo que hago siempre. No, ese es el abogada, es el programa, porque toda la semana ha estado así. Ah, ok, mire, qué interesante. Incluso hay abogadas, Sí, cuando ustedes tienen otras clases, ustedes me pueden sí, informar. toda la semana, Sí, sí, toda la semana ha estado así. Incluso algunos les cambiaron, no sé qué le cambiaron, que ellos mandaron el link mejor así, y a veces pues se recibe la clase entera, otros solo un ratito, y está oh, un solo conflicto ese sonido, no se escucha casi. oh, 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 oh. O sea que no es solo usted y no hasta ahorita, dice que es saturación del sistema, dice. Ay, sí, eso puede ser muy cierto, porque yo estuve utilizando este sistema con varias de mis clientes y aunque no me falló con ellos, sí tuvimos problemas que se nos cortaba, por ejemplo, y nosotros tenemos también, o sea, mi cuenta personal es una cuenta también que no solo aguanta 40 minutos, sino que lo que yo quiera con ella, entonces sí tuvimos varios problemas que se nos cortaba los 40 minutos exactos y todos así como, ¿qué pasó? Si todos estamos con la cuenta, ¿qué pasó? Así que sí, tuve ese problema, pero no había tenido este problema de que algunos no me escucharan o que hubieran problemas de este tipo. Vamos a ver, Celina nos está escribiendo. Ay, sí, está lloviendo. Esto también es problema porque ha estado lloviendo en varias regiones súper fuerte y se va el internet en ciertos lugares. Sí, se va, es bien complicado. Sí. Bueno, les sigo diciendo, moral, ética y derecho. Hay ciertas cosas que uno rechaza de la sociedad. Regla que la sociedad tiene para nosotros las mujeres es que nos tenemos que casar jóvenes. Yo rechacé esa noción. Yo dije que primero yo tenía que vivir mi vida, explorar, viajar, trabajar duro. O sea, yo quería ser Laura Miranda antes de ser Laura de alguien, ¿sí? Eso era algo que yo siempre decía, es que yo quiero ser Laura Miranda antes de ser Laura de alguien. Y me decían, pero el Miranda es el apellido de tu papá. Sí, pero es que eso he sido yo siempre, les digo. Yo siempre he sido Laura Miranda. Y ahora soy de alguien, ahora soy Laura McKernan. Ese es el nombre social que yo utilizo ahora. Con mucho amor lo utilizo yo y mi esposo, incluso cuando tuvimos la discusión, yo le dije, no me voy a cambiar legalmente el nombre, ahí te puedes ir olvidando, papi, le dije. Pero socialmente sí me da mucho gusto referirme con su nombre, pero yo ya me casé de 36 años, o sea que a mí el tren ya como que súper me había dejado según la sociedad. Y la verdad de las cosas es que yo sí siento que para mí ese era el momento en que yo debía de haberme casado, cuando yo sentía ese compromiso con esa persona, cuando yo sentía que era la persona que Dios me había mandado a mi vida. Sí, o sea, yo puedo darles un testimonio entero de por qué yo escogí a mi esposo, pero la verdad de las cosas es que yo lo escojo a él porque yo siento que ese es el momento apropiado. Y si están escuchando roncar, ese es Stanley. Déjenme ver si lo puedo levantar para que deje de roncar. Déjelo dormir, abogada. Sí, mira, Stanley está dormido porque nomás mira que anochece y se pone a dormir. Ellos tienen personalidad aparte. Eh, Entonces yo le dije, lo siento sociedad, yo no voy a casarme temprano. Ahorita yo estoy sintiendo una presión, no solo de la sociedad, sino que de mis papás, ¿y el niño para cuándo? Esa presión, y yo le digo, no, espérese, deje que yo disfrute estar casada, deje que yo disfrute estar con mi esposo y que podamos quedarnos durmiendo hasta tarde y que podamos ver una serie en Netflix donde digan malas palabras y si no, cuéntenme todos ustedes que tienen hijos, uno puede hacer esas cosas ya cuando el cipote nace, desde que nace. Sí, sí, cuando se duerme, abogada. Ajá, sí, Santos. Cuando se duermen, porque ellos tienen más energía que uno acaba cansado, ¿sí o no? Máster, Dígame, Ricardo. Ya queremos conocer el chichi. Ay, Dios mío, fíjense, fijan, ustedes también me hacen esa presión de, es que su niño va a ser tan lindo. ¿Sabe qué es lo peor? Entonces, Que cuando tiene el primero, le preguntan que para cuándo el
Ajá, exacto, cuando tiene el primero, después que cuando es el segundo. Eso La nos dice parejita, Samar, ¿verdad? sí, sí, y olvídese que mi esposo es de una familia irlandesa católica y ellos creen en tener aquella gran cantidad de cipotes. O sea que yo ya tengo a la hermana de mi esposo, que se llama Susan. Susan y yo nos llevamos requete bien, o sea, algo que la gente no entiende, ¿verdad? Cómo yo me puedo llevar bien con mi cuñada, y yo le digo, no, ¿y por qué me voy a llevar mal con ella si ella nunca me ha hecho nada? Entonces, y Susan lo primerito que me dice, ay, bueno, empecemos porque todos ellos dicen que yo soy exótica, porque tengo pelo negro y tengo ojos cafés. Están oyendo eso. Yo soy exótica, muchachos, o sea que todos aquí somos exóticos. Y me dicen, es que tus hijos van a ser tan lindos porque van a tener pelo negro. Y yo quedo así como tú vieran ustedes que en Honduras más bien los exóticos son los pelos rubios. ¿Verdad, Ricardo? Sí, Master, que le quería mencionar, usted habla de casarse. Dígame a mí que me casé a los 19. No, no, Ricardo, no, No, Ricardo. no, no, yo le estoy contando que imagínese, usted rompió como con la tradición. Y en mi caso, yo quisiera retroceder el tiempo y haberme casado a los 35, o sea, dentro Para de disfrutar. un par de años más. Pero imagínense, yo a los 19 casado y a los 20 con una hija. No, miren, ustedes me pueden decir lo bonito que es quedarse dormido un domingo en la cama, mi esposo leyendo sus libros. Dicho sea de paso, ahorita se puso un reto de leer un libro en todo junio, un libro al día. Y ahorita me dijo, hace como 3 o 4 horas me dice, amor, ¿qué día es hoy? Y le digo, honestamente no sé, le digo, ¿por qué me preguntas qué día es hoy? Le digo, o sea, yo pierdo la noción del tiempo. Le digo, ¿quieres saber porque ya viene nuestro mesiversario o qué? Le digo, y me dice, no, solo quiero saber. Le digo, espérate, le digo, y entonces saco el teléfono y le digo, hoy es 19, mi amor, hoy es 19 de junio. Es que fíjate que me acaba de salir una notificación en mi iPad, porque él lee en el iPad, de que leí 23 libros hasta el día de hoy, el mes de junio. Y yo así como, ok. O sea, eso es los gringos, ¿verdad? Los gringos aman leer. No, sí, eso es impresionante. Entonces, ustedes la última vez que pudieron quedarse un domingo hasta como las 11 de la mañana, en la cama, él leyendo, yo durmiendo y jugando con los perros. O sea, la última vez que ustedes pudieron hacer algo así. Marlon, la última vez que usted hizo algo así. No me acuerdo yo. La verdad, yo nunca he leído un libro solamente por obligación. Los códigos los leo. Incluso tengo una prima que ella es policía. Ella, mire usted, el regalo perfecto que le pueden dar a ella es un libro. Ella tiene una de libros y los ha leído toditos. Usted le pregunta por cualquier libro, ella ya lo ha leído. Y me encanta ella porque ella tiene una ortografía tan bonita. Yo Sí, no. el leer le arregla a uno la ortografía y la gramática. Eso es muy cierto, Marlene. Leer es lo máximo para la ortografía y la gramática. Sí, mi prima, incluso ella es policía, ¿verdad? Cuando un policía le manda una novedad que tiene así ortografía mala, entonces ella se lo regresa para que se la vuelvan a corregir, porque no le gusta. Ella, incluso la mamá de ella es maestra de español en el colegio, entonces ella les ha enseñado. Incluso mi hija también tiene buena ortografía y yo no. Ni quiera Dios. Pero Marlene, usted que tiene bebé, ¿cuándo fue la última vez que se quedó durmiendo hasta las 12? ¿Un domingo? Hasta las 12 de la noche, bueno, casi todos los días, porque esta hipota se pone ahí a ver videos. Miren, ¿sabe qué es lo mejor? Que yo cuando me caso, mi esposo ya tiene 2 hijos que están grandes, una niña de 29, niña le digo yo, ¿verdad? Y es muy cercana a mi edad, y un varón de 30. Y la muchacha de 29 tiene un hijo ya. O sea que yo tengo no solo hijastros, sino que no sé ni cómo se llaman, los nietos que son del esposo, ¿no? ¿Cómo? Nietastros. Y me dice, me llevo súper bien con la hija de otra cosa que nadie entiende, que yo me lleve bien con la hijastra. Y yo más bien muy agradecida con ella por todo lo que ha hecho por mi esposo.
Y entonces me llevo de maravilla con ella y cuando la miro que anda así como con ojeras, muy cansada, y yo estoy en Colorado por alguna razón, que ahí es donde ella vive, le digo, déjame al niño. Oh my God, son una explosión de energía. Tiene tanta energía ese niño que yo, oh my God, yo necesito dormir después de estar con él. No, hasta las 8 te vas a dormir, mi amor, vamos a dormirnos ya. Le digo yo, Spencer, vamos a dormirnos ya. Ay, no, mi amor, ya son las 7:30. No, yo me desespero. Y mi esposo solo se ríe y me dice, es que vos querés estar con él. Me dice, déjalo, que él se vaya. Pero ¿y si se cae? Pues si se cae, se cayó y va a aprender, me dice. O sea, yo que nunca he tenido hijos, yo más bien quiero estar con él y cuidadito. Y mira, que está cayendo nieve y no andas con suéter, vení, ponete un suéter. Y mi esposo solo se ríe de mí y yo acabo exhausta después de estar una tarde con él, ¿verdad? Entonces yo no quiero ni saber cómo es eso de tener uno 24/7, que mami aquí, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese ¿y por qué? Y yo, ¿y por qué? Y quedo viendo a mi esposo y mi esposo le dice, ¿por qué sí? Y ya. Y yo, así de fácil era la cosa. Y yo explicándole, o sea, nada. Entonces, eso yo justamente no he vivido esa etapa. A mis 37 años que tengo ya, no he vivido la etapa de ser mamá. No sé qué es lo que se siente tener a un niño y llorar a las 2 de la mañana. No sé qué es lo que se siente que alguien dependa de uno de esa manera. Pero esa presión que hace la sociedad, desde el cura que me casó, que fue Carlomagno, que en la misma iglesia nos quedó viendo y nos dijo, y los niños tienen que ver, y yo, santísimo Pérez, ese padre nos está casando, tranquilo. Primero hay que pasar la fase de la luna de miel y todo el mundo así como, ¿verdad? O sea, todo el mundo ya quiere ver mis hijos, y yo justamente les digo, Susan, mi cuñada, me dice, no, tus hijos van a ser tan exóticos y tan lindos, ustedes tienen que tener por lo menos unos 4 o 5. Sí, esa presión que hace la sociedad, yo le he dicho, pues por lo menos hasta estos momentos, tengo ya 13 meses de estarles diciendo, momento, tranquilidad, que yo lo que quiero es disfrutar a mi esposo primero, aumentar esa amistad que tenemos, para que cuando venga el cipote y yo esté cansada, que yo le diga, mi amor, me voy a dormir media hora, y que él me diga, sí, mi amor, y no que me diga, yo también estoy cansado, ¿verdad? Entonces esas cosas, esas presiones que hace la sociedad, yo les he dicho que no. Pero hay presiones que hace la sociedad en que yo les he dicho, sí, ustedes tienen toda la razón en hacer esa presión. Como por ejemplo, la presión que tenemos nosotros en Honduras de que la mujer no se vista tan escotada ni tan apretada. Y cuando yo les digo eso es porque en México la tradición más bien es que la mujer se tiene que vestir escotada y apretada. Y yo miraba, o sea, diplomáticas de México que llegaban con una minifalda y yo quedaba así como, ¡oh! O sea, en un recinto como la ONU, llegar con una minifalda, que si usted se sentaba de una manera incorrecta se le miraba todo, o sea, yo quedaba así como, wow, nosotros aquí en Honduras tal vez a una fiesta vamos con minifalda, pero no es como que vamos a ir a trabajar con una minifalda. Entonces, esas cosas que hace la sociedad, yo muchas veces digo, tienen mucha razón de existir, ¿verdad? Que nos vistamos de una manera más modesta. Pero, como les digo, hay personas que simplemente dicen, no, si es mi cuerpo, yo me voy a vestir como yo quiera. Ok, está bien. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que yo voy a ignorar, ¿sí? Entonces esas cosas que nosotros podemos ver son las que nosotros tenemos dentro de la ética. Y luego tenemos el derecho, y en el derecho nosotros ya tenemos reglas que sí tenemos que seguir todos. Mire, ya también hay alguien que le está fallando y que la tiró de la clase. Por eso es que no está escribiendo. Ya en el derecho nosotros tenemos reglas que sí tenemos que seguir. Pero los que redactan esas reglas son personas que tienen su moral y que tienen su ética. Y la ética no solo es a nivel de Honduras, sino que también si usted es un diputado de Cortés, por ejemplo, usted tiene una manera de pensar muy diferente a las personas de Francisco Morazán, ¿sí? Muy diferente. Usualmente las personas que son de Cortés son muy metidas a negocios, muy metidas a emprendimientos, mientras que las personas que somos de Tegucigalpa usualmente somos muy metidos a la burocracia, ¿sí? Muy metidos a cuáles son los pasos y las reglas y cuáles son las licencias. Usualmente esos somos los de Tegucigalpa, mientras que los de San Pedro es quiero empezar el negocio y quiero que esté listo ya. Entonces esa ética
puede variar justamente dentro de la misma, del mismo estado, de la misma república, ¿sí? Pero ese diputado va a tener una moral propia, va a tener una ética, no solo del lugar donde él viene, sino que del partido al que él pertenece, y también va a ser el que va a redactar esas leyes, él va a ser, o el que supuestamente va a hacer copy-paste. ¿Va a ser copy-paste de dónde? ¿De Estados Unidos o de México o de Venezuela? ¿De dónde va a ser el copy-paste? Entonces, eso es por la razón que nosotros tenemos tanta interacción, ¿sí? En los tres sistemas, que están tan atados los tres sistemas. Luego vamos al término humano. Lo importante que ustedes tienen que saber sobre, mejor dicho, ¿tienen preguntas sobre el término derecho o estamos cheque? Cheque, dice Samar. Ok. Entonces pasamos al término humano. Cuando hablamos del humano es importante que ustedes sepan la diferencia entre humano y persona. El humano inicia al momento de fertilización por el hecho de que el humano tiene 23 pares de cromosomas si es una persona saludable, que es el 99.008% de la población. Es decir, que los que nacen con discapacidad es el 0,02% de la población, o sea, casi nadie. Desde la fertilización nosotros sabemos si va a ser pelo negro, pelo blanco, si va a tener predisposición a presión alta, si va a ser diabético. Eso es algo bien controversial, si va a ser diabético, porque ahora con este tema de que nosotros deberíamos de poder abortar a los niños si vienen con algún problema médico. Uno de los problemas médicos que no solo es muy costoso, sino que también puede llegar a ser muy doloroso por amputaciones, por infartos al corazón, por disminución en las capacidades, es la diabetes. Yo lo miro con mi padre. Mi padre estuvo en un coma diabético, entonces yo les puedo contar todo eso, de esos problemas tan graves que puede tener un diabético. Mi abuelo paterno murió de diabetes. Tanto mi hermana como yo tenemos diagnosticado la prediabetes desde el momento en que nacimos, es decir que en algún momento vamos a llegar a ser diabéticas, porque la diabetes, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no es algo de porque yo como o porque engordo, eso no es la diabetes. La diabetes es un problema con su páncreas y su hígado. Ese es el problema de la diabetes, tiene una deformación el diabético en su páncreas y en su hígado. Entonces, desde el momento de la fertilización, nosotros sabemos si usted va a ser diabético en su vida. Y la única diferencia es si va a nacer ya con la diabetes expresada o si se le va a expresar después en su vida. Esa es la gran diferencia. Sabemos si va a tener hipertensión. La hipertensión también es un problema bastante costoso. Las medicinas para la hipertensión son bastante caras. Ya cuando va agravándose el problema, también mi papá es hipertenso. Los que tenemos un familiar que tiene este problema sabemos lo caro que es esta medicina, sabemos los dolores de cabeza que le dan cuando se le sube la presión, o sea, sabemos todo eso. Muy impresionantemente mi papá es hipertenso y mi mamá es algo que es muy poco conocido, que es hipotenso, que significa que la presión se le baja, en vez de que se le sube, se le baja a ella. Ella pues no tiene problemas con medicinas porque sí hay un medicamento, pero solo se da en cuestión de emergencia, ya cuando no le encontramos el pulso, ¿sí? Se la han dado a ella 2 o 3 veces en toda su vida y solo es como para revivirla, por decirlo así, pero igual no es como que se va a morir si no se la dan, sino que es solo para ayudarle a ella. Y justamente ella no tiene mucho problema con eso, sino que más bien la gran mayoría de personas dicen tiene un beneficio, porque la gran solución para la hipotensión es comer sal, comer frito, papas fritas, pollo frito. O sea, ella puede comer todo lo que mi papá no puede comer. Frutas, tiene que comer cuando a ella se le baja la presión, frutas, y un diabético no puede comer frutas, entonces ella se pone a comer un mango Haden, por ejemplo, y mi papá solo la queda viendo así con ojitos de yo quiero, ¿verdad? Entonces, esas cosas que se pueden dar, uno lo sabe médicamente hablando desde el momento de la fertilización. El que define al humano es el médico. Desde el momento de la fertilización, usted ya tiene sus ojos cafés, azules, verdes, inclusive existen ciertas personas que tienen sus ojos de color morado.
Todo eso nosotros lo sabemos desde ese momento, pero también sabemos las enfermedades de las cuales usted o va a estar propenso o que ya las tiene y se le van a desarrollar o que van a hacer con ellas, como por ejemplo el síndrome de Down. El síndrome de Down es una deficiencia en esos 23 cromosomas, en donde hay una cromosoma extra en una de esas 23 pares, y entonces no tiene par, sino que tiene trío en una de esas cromosomas y sale con síndrome de Down el bebé. Entonces hay gente que dice, esa es una condición médica, es bastante costosa, ese niño va a depender de por vida de sus papás, entonces deberíamos de matarlo, ¿sí? Entonces, muy interesante que nosotros sepamos eso de que nosotros ya sabemos quién es, lo que usted va a hacer, cómo va a ser desde ese momento. La persona inicia desde que tiene su primera actividad y según la mayoría, por no decir todos, porque no conozco todos, pero sí conozco de la gran mayoría de los países, definen esa primera actividad por salir del útero de la madre, cortar el cordón umbilical y que la persona tome el primer respiro. Que esas tres cosas pasen, usted lo encuentra dentro del Código Civil de Honduras, lo encuentra dentro de códigos civiles, códigos mercantiles, incluso en otros lugares, en otras jurisdicciones, que ese es el inicio de la persona. Y es porque usted tiene su primera actividad independiente, y esa actividad independiente se define por, ya estoy afuera de mi mamá, ya me cortaron de ella, y ya respiré, ya tomé mi primer respiro, ya suspiré. Entonces, eso es, según el derecho, cuando inicia la personería. Inicia también con la primera actividad, porque les recuerdo que hay personas jurídicas, y la primera actividad es la primera vez que yo vendo algo, o la primera vez, por ejemplo, que yo dono algo, si soy una ONG, la primera vez que yo voy a guerra en contra de alguien para defender a mi república. Entonces, desde esa primera actividad, yo estoy estableciendo mi personería jurídica. El humano finaliza con la muerte cerebral irreversible, no siempre fue así, pero en estos momentos nosotros no sabemos qué hacer, médicamente hablando, si su cerebro deja de funcionar. Es algo bastante difícil. Los que hemos tenido familiares que están en esas condiciones, que ya no tienen función cerebral, sabemos lo difícil que es tomar esa decisión de desconectarlo o no. Pero la realidad de las cosas es que cuando ya su cerebro no funciona, médicamente hablando, no sabemos qué hacer. Diferente a la persona que finaliza con la última actividad. Y esa última actividad nosotros decimos en la persona humana sería la muerte cardíaca, porque cuando se nos para el corazón es cuando nosotros tenemos que sacar todos los órganos para la donación de órganos. Y a nivel mundial, todos los estados reconocidos por las Naciones Unidas, 193 estados reconocidos por las Naciones Unidas, inclusive la Santa Sede, aceptan la donación de órganos. Por ende, la persona humana acepta que la última actividad es la actividad cardíaca y es por la donación de órganos. Es solo por eso que nosotros aceptamos que ese es el fin de la persona humana. Y la persona jurídica es la última vez que yo vendo, la última vez que yo dono, la última vez que yo hago alguna presencia como Estado en la ONU o la OEA o en la Unión Europea, ¿sí? Entonces la última vez que yo hago una actividad es cuando yo finalizo como una persona jurídica. Muy interesante saber de que la validez del inicio y la finalización de la personería tiene que tener un acto legal. O sea, nosotros como abogados somos muy apegados a, pero ¿y dónde está la evidencia? Esa pregunta de la evidencia siempre, ¿dónde está tu prueba? La prueba del inicio de la persona natural es la partida de nacimiento. Y como la gran mayoría de ustedes saben, uno no inscribe al niño desde ese momentito en que él nace. Sí, uno no es que la mujer está teniendo y justo después de que le separan al niño, ahí está el registrador. No, no es cierto, no está. En ningún país, en ninguno, ni en Estados Unidos, tampoco ahí está. Entonces sabemos de que los padres tienen esa obligación de ir a registrar a los hijos y casi nunca los registran el mismo día. O sea, rarísimo que los registren el mismo día. En la persona jurídica,
depende de qué tipo de persona jurídica es. En el caso de Honduras sería un acta de constitución hecha ante un notario que después uno tiene que ir a registrar, dependiendo si es una organización sin fines de lucro, en URSAC, si es una universidad sin fines de lucro. Todas las universidades son sin fines de lucro, por si tienen esa pregunta. Sí, las universidades son sin fin de lucro. Tienen que estar inscritas no solo en la URSAC, sino que también en el Consejo de Educación Superior, y si son privadas, en la Sociedad de Universidades Privadas, creo que así se llama, Asociación de Universidades Privadas o Sociedad de Universidades Privadas, no recuerdo. Pero tienen que estar inscritas en estos lugares para que puedan funcionar. O sea, esa validez legal, eso es lo que hace que yo tenga ese documento que diga, sí, yo existo, ¿sí? Finaliza, dijimos, con la actividad, pero tiene que haber un acto legal. Si usted es una persona natural, el acto legal va a ser su acta de defunción, algo que casi nadie le gusta hablar sobre ese momento, pero tanto los abogados como los médicos sabemos que existe esa acta de defunción. Ponen sus generales y además de eso usualmente ponen o de qué murió o que está pendiente de autopsia. Sí, a veces es muy fácil decir de qué murió alguien, como por ejemplo mi abuela que tuvo un cáncer, mis dos abuelas, actually, las dos murieron de cáncer y obviamente las dos murieron de cáncer. Una en el ovario y la otra tuvo cáncer en el hígado que se le regó al páncreas. Entonces, era muy evidente de que murieron, ellas murieron de cáncer, ¿sí? No es tan evidente en otros casos, especialmente cuando es algo como por ejemplo que le dio un infarto al corazón a un hombre completamente saludable, algo que estaba viendo hace poquito en YouTube, que estaba trabajando y siempre les digo yo me gusta tener sonido atrás. Pues ese sonido atrás que tenía era algo que se llamaba el quinto estado, the fifth estate. Y era la historia de una mujer que tenía un esposo saludable, pero también era bastante adinerado y él era bien codo. No le gustaba soltarle pisto a la mujer. Y entonces la mujer le dio coolant de carro, le hacía gelatina y le ponía coolant adentro de la gelatina y poquito a poquito mató al esposo. Y obviamente cuando llega al hospital llega con un paro cardíaco, pero obviamente no tenía ningún otro defecto, no tenía un hoyo en el corazón, no tenía nada. Y entonces hacen la autopsia y se dan cuenta de que el hombre tenía coolant adentro de su cuerpo. O sea, a veces no es tan evidente la causal de muerte, pero a veces sí es muy evidente la causa de muerte. Entonces, esa acta de defunción usualmente la llena el médico al momento de que se muere una persona, y si no, nosotros como parientes vamos al Registro Nacional de las Personas y reportamos de que nuestro pariente se murió y llevamos algún documento que diga se murió en un hospital, se murió en la casa o lo enterramos en tal lugar, aquí es donde está enterrado, ¿sí? Ese sería el acto legal que valida que esa persona está muerta. La persona jurídica, el último acto legal sería una sentencia en donde se declara cerrada la empresa, o cuando la OABI hace sus incautaciones y literalmente hay un auto en donde dice se cierra, ¿sí?, la sociedad anónima o la sociedad sin fines de lucro tal. Todas esas cosas son un acto legal y ese acto legal es lo que finaliza. Muy importante que recuerden que el humano no se puede suspender. Yo no puedo decir a partir de mañana mi esposo no es un ser humano sino que es un Dios. No, yo no puedo hacer eso, él siempre va a ser un ser humano. Pero la persona yo sí la puedo suspender y usualmente yo la suspendo o porque tiene un defecto, como por ejemplo, fíjese que en las facturas que usted tiene no sale justamente como debería de salir, entonces tiene un defecto en sus facturas, por ese defecto nosotros la vamos a suspender. Si es una persona natural, porque usted tiene demencia, cleptomanía, es bipolar y no quiere tomar sus medicamentos, sí, estos defectos mentales usualmente ahora solo los mentales los contamos como defectos que quitan la personería. Entonces les quitamos la personería por un defecto o se los podemos quitar porque se portaron mal. En el caso de los seres humanos, esa portada mal, les quitamos la personería con la interdicción civil.
Eso significa que ellos no pueden entrar a ningún contrato, ellos no tienen obligaciones, pero sí tienen derechos, ¿sí? En cuanto a la persona jurídica, cuando se portan mal, nosotros decimos que se portan mal porque hicieron algo, ¿verdad? Los vimos que estaban con lavado de activo, vimos que era lavandería, vimos que ellos son parte del narcotráfico, vimos que son una ONG. No sé si se dieron cuenta ahorita que una ONG muy famosa está siendo requerida judicialmente en Estados Unidos por tráfico de menores. No sé si se dieron cuenta de cuál ONG es esa, es muy famosa, de un expresidente de Estados Unidos que está siendo acusada de facilitador del tráfico de menores. O sea que se portaron muy mal. ¿Sí? De Bill Clinton. Sí, la de Bill Clinton, Norlis. Sí, La con Fundación Fundación Clinton. Exactamente. Exactamente, la Fundación Clinton. Entonces, eso es portarse muy mal, y si se llega a probar en un juicio de que ellos sí fueron parte de ese tráfico de menores, entonces se le va a suspender su personería jurídica porque se portó mal. Y esa suspensión puede ser temporal o puede ser permanente. Y la suspensión permanente, bueno, yo creo que en el caso de la Fundación Clinton, si se llega a probar que ellos estuvieron metidos en tráfico de menores, sería una suspensión permanente. Suspensión temporal sería, por ejemplo, si usted lo que tuvo fue, como parte de su banco, lavaron activos, pero usted no se dio cuenta porque estaba muy bien disfrazada en empresas maletín, entonces lo podríamos suspender temporalmente porque obviamente usted no fue que actuó de mala fe. Si usted sí actuó de mala fe y fue el que dio el consejo de haga la empresa maletín, entonces sí lo suspendemos de manera permanente, ¿sí? Igual la persona natural la podemos suspender temporalmente, 3 años, depende del crimen que comete, ¿no? 3 años, 10 años, 25 años, o la podemos suspender de manera indefinida o permanente, que es cuando realmente usted se ha portado muy mal. Les ponemos penas que no son concurrentes. Sí, así es, ¿verdad? Concurrentes. A ver, ¿quién me ayuda? Los penalistas de mi grupo. Son penas que son una después de la otra y penas que se sirven al mismo tiempo. Vamos a ver quién me ayuda ahí. Se fijan que les digo que yo en penal nada que ver. Creo que no está Celina, que le gusta lo penal. Bueno, pero ustedes me entienden, hay penas que usted puede servir al mismo tiempo y hay penas que se tiene que servir una y después la otra. Ese es el caso muy famoso en Honduras de Loco Hugo, en donde tiene más de 200 años de suspensión de interdicción civil. O sea, un ser humano no vive 200 años, por ende él está suspendido de manera permanente, ¿sí? Y a la señora también, ahora. ¿Cómo dice Norlis? A la señora que de las becas de la Secretaría de Educación, que le dio becas, que le dieron como 1000 años. Puchica, Norlis, no le escuché, fíjese. No, le digo a la señora que le dieron como más de 1000 años. Ah, sí. Imagínese. Entonces, 1000 años, una persona no va a vivir 1000 años, entonces esa persona está suspendida de manera permanente. Pero como les digo, es algo que sí se puede suspender la personería. Importante que ustedes recuerden que los humanos ostentamos derechos y las personas ostentan derechos y deberes. Y que los humanos somos del mismo género, nuestro género es el Homo, o sea que nosotros somos humanoides, y las personas son de géneros distintos, está la persona natural y la persona jurídica. Esos son los dos géneros que hay, la persona natural y la persona jurídica. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre el humano y la persona? ¿O estamos bien ahí? Creo que estamos bien ahí. Vamos a la siguiente diapositiva, en donde les enseño la taxonomía, en donde en realidad nosotros vemos eso de que nosotros somos humanos o humanoides. Está la taxonomía original o inicial, que es la que estudiamos la gran mayoría de nosotros, los que tienen mi edad o un poquito más. Los que ya estudiaron en los años 90 en la escuela, ellos ya se supone, si tuvieron buenos libros actualizados, que estudiaron la taxonomía moderna. La taxonomía original o inicial era de Carl von Linneo, esa fue la que yo estudié, y nuestro género
era Homo, reino animal, clase Mamalia, familia Primates, género Homo. Y la taxonomía moderna ya tiene muchos más elementos, como por ejemplo el filo, la cordata, la clase, la Mamalia, y llegamos a la parte donde dice género y nuestro género sigue siendo el género Homo. Entonces, en ambos somos género Homo, no ha cambiado la ciencia y nosotros deberíamos de respetar la ciencia en las cosas que son de ciencia. Nosotros como abogados deberíamos de respetar cada una de las disciplinas que existen a nivel mundial. Así como nosotros queremos que respeten a los abogados, pues dejemos que los científicos nos digan cuáles son las cosas científicas. Luego tenemos la segunda semana. En la segunda semana nosotros vimos los sujetos y los actores. Cuando hablamos acerca de los sujetos, tenemos al Estado y tenemos a los humanos. El Estado, quiero que se acuerden que ellos se auto-obligan. Eso es bien importante que lo recuerden. Si yo no me obligo a hacer algo, yo no tengo que cumplir con ese algo. Sin embargo, si yo me obligo a hacer ese algo, yo tengo que hacer ese algo. Cuando yo firmé mi acta de matrimonio, dice la ley que el primer deber que yo tengo, a ver quién sabe, el civil 1, primer deber que yo tengo con mi esposo, ¿cuál es? ¿Qué es lo primerito que le dice la ley? Dice que el primer deber que tienen los cónyuges es la fidelidad. Eso le dice la ley. Y a veces yo digo, ay Dios mío, si la gente leyera lo que realmente es el primer deber que tienen, como que ya les daría más cosita firmar esa acta de matrimonio. Pero ese es el primer deber que yo tengo que hacer. Yo creo que Marlene se acaba de desmayar de saber que ese es el primer deber. No, tantos infieles que hay, ni siquiera Dios. Imagina cuántos infieles he visto, hemos cachado. Ah, sí, no, sí es que eso es lo más normal, créame que sí, es lo más normal. Yo trabajé en el juzgado de familia, así que ahí yo también aprendí todo eso de los infieles, ¿verdad? Pero según esa acta de matrimonio, el primer deber que yo tengo con mi esposo es la fidelidad. O sea que, ¿quién se comprometió a ser fiel? Yo, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que ser fiel? Yo. Y si yo no le soy fiel, yo voy a ser la culpable de ese divorcio. Los que ya llevaron procesales, ya están un poquito más adelante, si ya lo llevaron, saben que una de las causales del divorcio es la infidelidad. Y esa infidelidad nosotros la podemos demostrar, especialmente ahora que tenemos el Código Procesal Civil, por medios tecnológicos. O sea que si yo lo cacho a usted haciendo cositas ricas en mi propia cama, claro que eso puede ser causal de divorcio. Una buena camarita que yo esconda aquí en una de las... grabarlo. Sí, hombre. Ah, pero las mujeres o los hombres que miran que están teniendo, no a eso, no queda golpeando. Sí, hombre. Entonces, la que se comprometió a ser fiel fui yo. Nadie me dijo que yo firmara, nadie. Ahí sí, miren, nadie. Y aunque me estuvieran diciendo, no importa, porque al final del día yo soy mayor de edad, yo estoy en mis cabales y yo soy la que decidí. ¿Sí? Muy diferente ya cuando hablamos de que... disculpen que estaba habilitado 2 o 3 micrófonos. Muy diferente a que si mi esposo me hubiera dicho a mí, no, solo vivamos juntos y miremos a ver cómo pasan las cosas, probemos. Y muchas veces yo le digo, yo sé que la gente dice que no es bueno vivir antes con las personas, y a veces les digo yo, después de estar en el juzgado de familia, yo creo que sí es muy bueno conocerse muy bien, porque si no se conocen muy bien y no hay mucho amor, el matrimonio no es fácil, y los que estamos casados sabemos que no es fácil, y eso que yo tengo un buen matrimonio, y eso que yo soy feliz en mi matrimonio, y yo mismo les he contado de que se puede pelear uno hasta por cómo se corta una cebolla, porque yo la corto primero para el lado y después para abajo, y él la corta primero para abajo y después para el lado. Okay. Miren, hasta por eso se puede pelear uno. Entonces, los que estamos casados sabemos que el matrimonio no es fácil, lo más fácil que existe, yo no sé por qué desde que yo ando anillo, vieran qué montón de hombres me han salido. ¿Qué será? Yo no sé. Hablando en serio que no sé. No sé. Pero vieran qué montón me han salido. Hasta por Instagram, hasta por LinkedIn me han salido.
Yo no sé qué es lo que pasa, pero desde que tengo el anillo puesto, ahí andan un montón atrás de mí. Lo más facilito para mí sería, mira, ya me hastié, es una puta cebolla. ¿Sí o no que así hablamos cuando estamos casados? Es una puta cebolla, ¿qué te pasa vos? O sea, hello, es una cebolla. Y él sigue con el tema de la cebolla. Ah, no, ¿sabes qué? Me voy. Y cojo mis llaves y me voy. Y me paso el fin de semana con uno de esos miles que andan atrás de mí. ¿Sí? Eso es lo más fácil del mundo, porque ese yo le apuesto que me va a estar diciendo cosas lindas. Porque como no es el que está obligado a estar conmigo día y noche y aguantarme mis cosas, solo cosas bonitas me va a decir. Ay, qué bonita que te ves hoy. ¿Sí? Así me va a hablar. Porque obviamente él no está obligado a estar conmigo todo el tiempo. Entonces, la que se compromete soy yo. Si él me hubiera dicho, vivamos juntos y después vemos cómo funcionan las cosas y si nos llevamos bien nos casamos, pues yo no estoy obligada en ese caso. Y si yo me voy el fin de semana, él no tiene cómo reclamarme, ¿sí? Entonces esa autoobligación que nosotros tenemos como seres humanos, como personas naturales y jurídicas, igualito lo tienen los estados. Si yo no me obligo a seguir algo, no tengo por qué seguirlo. Pero si yo me comprometo a hacer ese algo, tengo que hacerlo. Y recordarles que es muy diferente el Estado a la República, porque la República es la población, el territorio y el poder, esos tres elementos muy importantes. Pero ya cuando hablamos del Estado, estamos hablando de que nuestra República es reconocida por otros estados que ya han sido reconocidos, ¿sí? Entonces hay un cuarto elemento para que yo pueda denominarme Estado. Pueblo son los que defienden a la República con las armas. Sí hay mujeres que son parte del pueblo, pero son mínimas, no porque su contribución sea negativa, sino por su número, porque es mínimo el número. País, somos los que vivimos con el pueblo. Yo soy parte del país, yo no soy parte del pueblo. A mí no me pida de que yo vaya a poner el pecho por alguien más, porque no, a menos que sea mi familia, no thank you, no gracias, yo no lo voy a hacer. Pero mi esposo sí lo hace, sí lo ha hecho, lo hizo por casi 30 años, lo hizo él. Entonces, él sí lo hizo, él sí fue parte del pueblo, ahorita está en estado de retiro. Yo soy parte del país, que significa que yo vivo con él, y que cuando vienen los macanazos yo me voy corriendo para el otro lado, mientras que él va corriendo hacia el peligro, dígame. ¿Pasa a la reserva, abogada? Sí, él está en reserva ahorita. Pueden reactivarlo, y como él es... Abogada, dígame. una pregunta. Dígame, Marlene. El país somos los que vivimos con el pueblo. Sí, usted no es el país, Marlene, usted es el pueblo. Yo soy pueblo. Usted. Sí, yo vivo con usted. Usted es tigre, usted va hacia el peligro. Yo corro del peligro, usted va hacia el peligro. Ahí habla después del macanazo y de que ahí me habla para yo irla a defender legalmente hablando, pero en el momento... bueno, yo soy la que aguanto las pedradas. Exactamente, usted aguanta las pedradas, las escupidas, los insultos, ustedes son unos cerdos, no, viera, de todo. Yo los ladrones, sicarios, todo eso. Corruptos, sicarios. El otro día, ¿cómo fue que le dijeron? Banda negra, algo así, le dijeron que vos sos de la banda negra, le dijeron a mi esposo. Y yo, ¿y esa? Y yo, ¿qué? Pues le digo yo, ¿eso es una nueva banda de rock o qué? Le digo, algo así le dijeron. ¿Qué? Entonces, todas esas cosas ustedes lo aguantan, y lo aguantan por nosotros, que vivimos con ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes son el pueblo y yo vivo con ustedes, yo soy el país, ¿sí? Yo soy parte del país. Recordarles que la economía sigue siendo mayormente femenina. Las mujeres al final del día somos los que decidimos qué hacer con el dinero en las casas, en su gran mayoría. En mi casa, mi esposo va al súper y yo voy al súper, él cocina y yo cocino, o sea que somos un poquito más equitativos en ese aspecto, pero la gran mayoría de las casas, la mujer es la que dice qué es lo que se va a comer, a dónde van a ir los niños, si los niños tienen permiso o no, a veces los ponen en contra uno del otro, y me da risa porque el papá le dice anda a preguntarle a la mamá. Me encanta. O cuando la mamá le dice anda a preguntarle al papá, pero antes de irle a preguntar ya le ha dicho al papá qué es lo que vamos a decir. Sí, ya me las sé todas. Les recuerdo, trabajé en el juzgado de familia. Entonces la economía sigue siendo femenina. En el caso de Honduras, muy puntualmente, tenemos 34% de los hogares que son madres solteras, y esas son las que se autorreportan. Ahí no incluimos a las que no quieren decir que son madres solteras, y tampoco incluimos a las que son
no son madres solteras, pero su pareja se fue de mojado a Estados Unidos, a Europa, a muchos otros lugares. Y cuando hablamos de la nación, recordarles que hay 3 tipos de nación. La nación hereditaria, que es la que conocemos todos, la que está desde el tiempo de los griegos y los romanos. Yo soy romana porque mi papá es romano, yo soy romana porque mi mamá es romana. Entonces esa por sangre es hereditaria porque los documentos así lo dicen. Luego tenemos la nación por suelo, esa que sale en nuestra tarjeta de identidad. Nuestra tarjeta de identidad dice arriba, si se fijan, República de Honduras, pero después hay unos numeritos al principio, 0801, que significa que yo soy de Francisco Morazán, municipio del Distrito Central. 0506 es mi mamá, que significa que ella es de Cortés, de Puerto Cortés. 0501 es mi papá, que significa que él es de Cortés, pero es jampedrano. Esa es la nación por suelo, porque si ustedes saben, el jampedrano es muy diferente al de Tegus. El jampedrano, como les digo, es biznero, siempre está tratando de buscar dónde está el negocio, siempre está tratando de buscar soluciones a los problemas, siempre es amigo de todo el mundo, es bailarín, le gusta andar cantando, la vida es alegre y feliz. Así son usualmente los sanpedranos. Mientras que los de Tegus somos más reservaditos, hay gente que nos dice que somos amargados, somos bien codos, ahí sí me identifico yo. Somos bien codos, hey, vamos a salir, pero como Jesucristo, cada quien con su pisto. Sí, esa es una frase muy de Tegucigalpa. Entonces, esa es mi nación. Mi nación es municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, de la República de Honduras. ¿Okay? Mi nación no es Honduras por suelo. Yo tengo una nación bien específica por suelo. Y luego, por último, la más novedosa de todas, que también es por sangre, que es la sangre genética. Y en esa sangre genética nosotros lo que tenemos es un examen de ADN que no solo me dice quién es mi mamá, con 99.99% de certeza, sino quién es mi papá, con el mismo grado de certeza. Y me dice además de dónde es que ellos han venido. La historia familiar dice que su mamá era india y su papá era de España, pero resulta que su papá no era de España, sino que era de Portugal. O sea, los documentos pueden mentir, sangre hereditaria puede mentir, pero ese examen de ADN, la sangre genética, no va a mentir. Luego tenemos los humanos, que somos los titulares. Los humanos ya discutimos cuáles eran los seres humanos. Aquí lo que me interesa que ustedes recuerden acerca de la titularidad, en 2 cosas. Primero, que existe un debate sobre si es al ser humano o es a la persona natural que se le van a reconocer los derechos humanos. Existe un debate muy grande. El Estado de Honduras se pone del lado del ser humano, que se le tiene que respetar al ser humano, es decir, que ellos van a respetar desde que usted está en el vientre hasta que usted está en la tumba. Sí, esa es una frase bastante conocida, especialmente en francés, en alemán y en inglés. From womb to tomb, desde el vientre, desde el... Stanley, thank you. Desde el vientre hasta la tumba. Y hay otros países que sí dicen que es la persona natural, y uno de los países clave en eso es Estados Unidos de América, en donde ellos dicen desde que usted nace hasta que el Estado así lo determina. O sea que ellos reconocen los derechos humanos en la persona natural. El segundo debate que tenemos es sobre quién está obligado a defender esa titularidad. Lo que la gran mayoría, por no decir todos los estados, porque desconozco ciertos lugares de África, su mentalidad al respecto, pero la gran mayoría de los estados legalmente dicen que los menores de edad, la titularidad la defiende su padre y su madre. En otros estados, como les digo, en ciertos estados africanos no los he analizado como para saber si solo es el padre o solo es la madre o si es el estado. Pero la gran mayoría decimos que son los padres los que tienen esa titularidad. Sin embargo, de los demás, de los que ya estamos mayores de edad, es donde existe ese gran debate. Y también existe el debate para los que tienen esa suspensión en su personalidad jurídica, los que están presos y condenados. ¿Quién es el que tiene que defender su titularidad? ¿Su abogado o el Estado? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que la defiende? O ellos mismos. ¿Es el Estado el que tiene que venir a defenderme si yo tengo un problema de seguridad en mi casa? ¿O soy yo la que tengo esa primera obligación de defenderme a mí misma?
las personas que tienen problemas mentales, es el que ha designado como tutor la corte o son ellos mismos los que también tienen derecho a defenderse. Entonces, esa es justamente ese debate que existe sobre quién es el que los va a defender la titularidad. Lo último que vimos en la segunda semana fue los actores, y cuando hablamos acerca de los actores, hablamos acerca de que existen actores en el ámbito público y que existen actores en el ámbito privado. En el ámbito público, lo que ustedes tienen que recordar es que va a tener una actuación el Estado. Si el Estado está metido, entonces es del ámbito público. Y cuando hablamos del ámbito privado, estamos hablando de que tienen que estar los particulares, o sea, los que no ostentan soberanía. Decimos de que pueden tener influencia positiva y que pueden tener influencia negativa. Si tiene influencia positiva, significa de que nos va a dejar beneficios. Si tiene influencias negativas, significa que nos va a dejar deudas o nos va a dejar peligros o daños. Una de las cosas que también sucedió esta semana es que la fundación de Bill y Melinda Gates acaba de ser expulsada de uno de los países africanos porque las vacunas que ellos estaban poniendo esterilizaban a las niñas. Vacunas de la malaria, vacunas de vacunas de la malaria y del dengue que estaban poniendo esterilizaban a las niñas. La fundación de Bill y Melinda Gates. O sea que ellos, desde el punto de vista del Estado africano, estaban haciendo algo negativo. Sin embargo, ellos dicen que ellos estaban haciendo algo positivo porque estaban esterilizando a niñas de familias pobres y entonces estaban evitando que nacieran más niños pobres. Esa es la gran defensa que ellos han dicho. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema? Pues yo estoy del lado del Estado africano que lo suspendió y dijo que estaban actuando de manera negativa, ¿verdad? Ajá, pero usted, abogada, Dígame, Norli. pero usted nos explicó quién, cuando Estados Unidos salió de la OMS y ellos van a ser los mayores donantes. Ajá, Entonces sí, va a haber... donante número 1 de la Organización Mundial de la Salud era Estados Unidos, porque ya está, ya dejó de hacer todo financiamiento. El donante número 1 en estos momentos para la Organización Mundial de la Salud es la fundación de Bill y Melinda Gates, seguidos por algo que se llama Gavi Alliance, que también es una ONG, y el mayor donante de Gavi Alliance es la fundación de Bill y Melinda Gates. Ellos dos van a estar financiando o financiaban antes de que suspendiera Estados Unidos, porque no han dicho si ellos van a tomar la carga de Estados Unidos, pero antes de que Estados Unidos renunciara a seguir haciendo dando esos fondos, ellos eran o representaban más del 30% de los fondos que se daban a la OMS. Ellos dos juntos. Esto complica las cosas, porque si ellos fueron suspendidos de un estado africano, significa que la OMS no va a recibir fondos de estas dos organizaciones, que significa que los programas de la Organización Mundial de Salud que eran financiados por estas dos ONGs van a tener que encontrar financiamiento de otro lugar. Entonces, cosas tan importantes como dar redecías para poner alrededor de las cunas de los recién nacidos. Ese es uno de los programas que tiene la fundación de Bill y Melinda Gates. No es algo malo, pero sí es algo malo que ellos hayan esterilizado de manera masiva por 2 años enteros en este lugar africano. Sí, entonces tenemos muchos problemas que tenemos que resolver. Esa es la realidad. Tenemos muchos problemas que tenemos que resolver. Ese es el repaso de la segunda semana. No sé si tienen preguntas sobre la segunda semana. ¿No estamos bien? Ok. Entonces, los dejo para que vayamos a un pequeño break y luego regresamos y vemos la tercera semana, la cuarta semana y el proyecto que vamos a evacuar en el segundo parcial. Entonces, nos vamos a tomar unos 15 minutitos. Esta vez no va a haber cita porque es una semana de repaso, pero al regresar vamos a entrar a hacer el repaso de la tercera semana. Entonces, los espero en unos 15 minutitos. Gracias por estar conmigo, muchachos. Gracias, abogada. Gracias, abogada.